Bienvenido a Archivo Criminal. Hoy documentamos uno de los casos más oscuros de la historia criminal soviética, Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990, durante los últimos años de la Unión Soviética, Chikatilo asesinó a 52 mujeres y niños en la región de Rostov en Rusia. Sus crímenes fueron entre los más brutales jamás documentados. Su juicio ocurrió en 1992, después del colapso de la Unión Soviética. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Su caso reveló fallas en el sistema soviético de investigación criminal y fue uno de los primeros grandes casos criminales cubierto ampliamente durante la era postsoviética. La URSS en los años 70 a 90. La Unión Soviética en los años 70 y 80 era un estado totalitario. Había una economía planificada centralmente. Había represión política. Había falta de libertad de información. Los medios de comunicación eran controlados por el Estado. En este contexto, los crímenes violentos eran frecuentemente ocultados o minimizados. El crimen era visto como un problema capitalista, no un problema soviético. La policía soviética, la KGB y otros organismos de seguridad estaban más enfocados en perseguir disidentes políticos que en resolver crímenes convencionales. El sistema de investigación criminal era primitivo en comparación con Occidente. No había sistemas computarizados de búsqueda de sospechosos. No había base de datos nacionales. No había coordinación efectiva entre diferentes regiones. Estos factores permitieron que Chikatilo operara durante años. ¿Quién era Andrei Chikatilo? Andrei Romanovich Chikatilo nació en 1936 en Ucrania. Fue hijo de una madre controladora. Su infancia fue difícil. Fue débil físicamente. Fue acosado. Fue considerado anormal. De adolescente, comenzó a fantasear sobre violencia sexual. Estas fantasías lo consumieron. De adulto, fue a la universidad. Se convirtió en profesor de escuela. Parecía ser un hombre ordinario, aunque era excéntrico. Sus colegas lo veían como extraño. Pero tenía un trabajo. Tenía estabilidad. Tenía acceso a menores de edad. Era todo lo que necesitaba para comenzar a actuar sus fantasías oscuras. Chikatilo fue sexualmente disfuncional. Era impotente con mujeres adultas. Esa disfunción fue parte de lo que lo llevó a buscar víctimas que no pudieran resistirse, menores, mujeres vulnerables. Fue una manifestación de su depravación. Fue un reflejo de su incapacidad de funcionar en relaciones normales. Su incapacidad se convirtió en violencia. Su frustración se convirtió en asesinato. Chikatilo fue un hombre que fue rechazado por la sociedad, que fue rechazado por mujeres, y que canalizó ese rechazo en depravación criminal. Los asesinatos. 1978 a 1990. Andrei Chikatilo asesinó a 52 personas. Las investigaciones posteriores sugieren que el número real podría ser más alto. Sus primeros asesinatos ocurrieron en 1978. Los últimos ocurrieron en 1990, justo antes de su arresto. 12 años de asesinatos. 12 años durante los cuales Chikatilo operó sin ser capturado. El método de Chikatilo fue consistente pero variaba en detalles. Buscaba víctimas vulnerables. Víctimas jóvenes. Víctimas que estaban solas. Frecuentemente se acercaba en estaciones de tren, en parques,
en lugares públicos. Ofrecía dulces a menores. Ofrecía dinero a mujeres jóvenes. Los ganaba su confianza. Los llevaba a lugares secluidos. Luego los atacaba. Los violaba. Y los asesinaba. En algunos casos, los devoraba parcialmente. Era una manifestación de su depravación extrema. Fue canibalismo mezclado con violencia sexual. Fue lo más bajo de la criminalidad humana. Las víctimas, 52 mujeres y niños. Las 52 víctimas de Andrei Chikatilo fueron principalmente jóvenes mujeres y niños. Muchos fueron niños de entre 8 y 16 años. Muchas fueron mujeres solteras de entre 18 y 35 años. Todos eran vulnerables. Todos estaban en una posición donde podían ser fácilmente dominados por Chikatilo. Sus nombres fueron olvidados durante años. El sistema soviético no mantuvo buenos registros. Las familias no sabían dónde estaban sus seres queridos. La policía no sabía si eran asesinatos o simplemente desapariciones. Fue un periodo de horror silencioso que fue ocultado por la falta de información en el sistema soviético. Investigación. Años de búsqueda infructuosa. La policía soviética investigó las desapariciones y muertes. Pero la investigación fue caótica. No había coordinación efectiva. No había sistema de base de datos. Cada región investigaba sus propios crímenes. No sabían que había un asesino en serie operando a través de múltiples regiones. Fue años de investigación fructuosa. Fue frustración policial. Fue fracaso sistémico. La policía soviética era conocida por técnicas brutales. Torturaba sospechosos. Forzaba confesiones. Arrestaban personas inocentes. Pero no podían capturar al verdadero Chikatilo durante años. Un punto de quiebre fue cuando un oficial de policía, Named Viktor Burakov, fue asignado al caso. Burakov fue más sofisticado que otros oficiales. Trató de crear perfiles psicológicos. Trató de conectar los crímenes. Fue arduo y lento, pero eventualmente, la evidencia apuntó a Chikatilo. En 1990, después de años de investigación, Chikatilo fue arrestado. Inicialmente fue bajo sospecha de robo. Pero cuando fue interrogado, confesó a los asesinatos. Confesó a muchos de ellos en detalle. Fue una confesión perturbadora. Era como si estuviera describiendo sus crímenes de manera casi orgullosa. El juicio. 1992 en la Rusia postsoviética. El juicio de Andrei Chikatilo ocurrió en 1992, después del colapso de la Unión Soviética. Fue uno de los primeros grandes juicios en la nueva Rusia democrática. Fue transmitido parcialmente a través de los medios. Fue seguido por periodistas de todo el mundo. Fue importante porque mostró cómo la nueva Rusia estaba enfrentando su pasado criminal, incluyendo los crímenes que habían sido ocultados durante el periodo soviético. La fiscalía presentó un caso devastador. Presentó 52 cargos de asesinato. Presentó las confesiones de Chikatilo. Presentó evidencia forense. Presentó testimonios de investigadores. Chikatilo intentó negar algunos de los cargos. Intentó minimizar algunos de los crímenes. Pero la evidencia fue abrumadora. Fue culpable. El tribunal emitió su veredicto, culpable de 52 asesinatos. Fue condenado a muerte. Fue enviado al corredor de la muerte. Ejecución, 1994. Andrei Chikatilo fue ejecutado en 1994.
La pena de muerte en Rusia era por disparo. Fue ejecutado sin ceremonia, sin declaración final importante. Fue ejecutado. Punto final. Su muerte cerró un capítulo en la historia criminal de Rusia. Pero sus crímenes permanecen como parte de la memoria histórica. Su legado es que mostró cómo un asesino en serie puede operar durante años en un estado con supervisión débil. Mostró cómo la depravación sexual puede llevar a violencia masiva. Mostró cómo un hombre rechazado por la sociedad puede canalizar ese rechazo en asesinato. Detalles clave. Nombre: Andrei Romanovich Chikatilo. Nacimiento: 1936 en Ucrania. Profesión: profesor de escuela. Periodo de asesinatos: 1978 a 1990, 12 años. Ubicación: región de Rostov, Rusia soviética. Víctimas confirmadas: 52 asesinatos. Víctimas estimadas: posiblemente más de 60. Tipo de víctimas: principalmente niños y mujeres jóvenes. Método: estrangulamiento, puñaladas, canibalismo parcial. Arresto: 1990. Juicio: 1992. Veredicto: culpable de 52 asesinatos. Sentencia: pena de muerte. Ejecución: 1994. Legado: uno de los asesinos seriales más prolíficos del siglo XX. Impacto en Rusia y análisis de criminología. El caso de Andrei Chikatilo fue importante en varios niveles. Primero, mostró los fallos del sistema de investigación soviético. Mostró que incluso una superpotencia podía fallar en capturar a un asesino en serie. Mostró que la represión y el control totalitario no prevenían el crimen, simplemente lo ocultaban. Mostró que los sistemas de investigación modernos eran necesarios para detectar depravación en serie. Segundo, el caso reveló la depravación sexual extrema. Chikatilo fue estudiado por criminólogos y psiquiatras. Su patrón de crimen fue analizado. Se descubrió que era un hombre sin capacidad de funcionar sexualmente con mujeres adultas. Su incapacidad lo llevó a buscar víctimas que no pudieran resistir, menores, mujeres vulnerables. Fue un análisis psicológico que ayudó a entender cómo se desarrolla un asesino en serie. Ayudó a perfilar futuros sospechosos. Tercero, el caso ocurrió durante una transición histórica importante, el colapso de la Unión Soviética. Fue uno de los primeros casos criminales que fue cubierto completamente por una prensa libre en Rusia. Fue un símbolo de apertura. Fue un símbolo de que la nueva Rusia podía enfrentar sus problemas criminales. Mostró que la democracia y la transparencia eran herramientas para combatir el crimen. Reflexión final. Andrei Chikatilo fue ejecutado en 1994. Sus 52 muertes no pueden ser revertidas. Sus víctimas no pueden ser traídas de vuelta. Pero su caso fue importante porque reveló la realidad de un asesino en serie operando en un estado totalitario. Reveló cómo la represión y la falta de transparencia pueden permitir que el crimen prospere. Reveló cómo la depravación sexual puede manifestar en violencia de masas. Reveló cómo un profesor ordinario podría ser un monstruo privado. Su legado es una advertencia, que la depravación puede ocultarse bajo la superficie de la normalidad, que los sistemas de investigación efectivos son necesarios para detectarla, y que la transparencia y la democracia son herramientas cruciales en la lucha contra el crimen. Si el caso de Andrei Chikatilo te interesó,
Te invitamos a suscribirte a Archivo Criminal. Documentamos casos que revelan cómo la depravación sexual extrema puede llevar a violencia en serie, cómo los sistemas de investigación pueden fallar, y cómo la transparencia es crucial en combatir el crimen. El caso de Chikatilo es uno de los más importantes en entender cómo los asesinos seriales operan y cómo pueden ser capturados. Activa las notificaciones. Haz clic en la campanita para recibir alertas de nuevos videos. Queremos que conozcas los casos que revelan amenazas al orden público y cómo se investigan criminales. Gracias por ver Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso.